El libro de Abdías, a simple vista, puede parecer un texto breve y casi escondido en el conjunto de los profetas menores del Antiguo Testamento, pero dentro de sus versículos se esconde un mensaje profundo que ha intrigado a estudiosos y creyentes durante siglos. Desde el primer momento en que uno se adentra en sus breves pasajes, se percibe un aire casi enigmático, un mensaje que condena la soberbia y la falta de hermandad, pero que también señala la inevitabilidad de la justicia divina. ¿Por qué resulta tan fascinante? Porque cada palabra parece cuidadosamente tejida para ilustrar el potente propósito profético de Abdías, recordar a la nación de Edom los efectos de su vanidad, al mismo tiempo, abrir una puerta de esperanza para quienes se mantienen fieles. Al iniciar este recorrido, imagina el antiguo ambiente del pueblo de Israel en medio de tensiones constantes con sus vecinos. En ese periodo, ser un profeta no significaba únicamente transmitir mensajes de consuelo, sino también reprender e invitar a la reflexión mediante el uso de una voz firme y, a veces, aterradora. Abdías, a diferencia de otros profetas como Isaías o Jeremías, usó un estilo contundente y conciso que casi no admite distracciones. Con apenas 21 versículos, su mensaje concentra un poder directo y, por ello, es uno de los libros más cortos de la Biblia. Pero su brevedad no merma la potencia de lo que reivindica, la advertencia contra la arrogancia, el valor de la solidaridad y la mirada firme hacia el día del juicio. Enfrentarse a su lectura implica contemplar un reflejo de la historia de dos pueblos hermanos, Edom e Israel, cuyas tensiones se asemejan a un relato familiar de enemistades y rencores que, de alguna forma, se reproducen a lo largo del tiempo. A menudo, investigadores y fieles se preguntan por qué Abdías se enfoca con tanta fuerza en Edom. La respuesta se halla en el trasfondo histórico. Edom, habitado por los descendientes de Esaú, compartía una historia ancestral con Israel, descendiente de Jacob. Sin embargo, ambas naciones desarrollaron enemistades que fueron creciendo con el paso de las generaciones. El texto de Abdías se centra en recriminar a Edom por no tender la mano a Israel en momentos de necesidad, e incluso de aprovecharse de su debilidad. Aunque el cristiano moderno lea estos hechos y crea que pertenecen a un pasado remoto, el mensaje trasciende. Invita a reflexionar sobre la responsabilidad de un pueblo hacia otro y el costo de la indiferencia cuando se presenta la desgracia de un vecino. Cada frase advierte que la soberbia trae consecuencias funestas, y que la explotación de la debilidad ajena se paga con un juicio severo. En el corazón de Abdías se encuentra un pasaje poco comentado pero profundamente conmovedor, la forma en que describe la vergüenza de Edom cuando el desastre finalmente llegue a sus puertas. El profeta prácticamente pinta un cuadro de soledad y devastación, como si quisiera subrayar que la altivez de Edom no sería capaz de salvarlos de la justicia en el futuro. Este recurso literario, plagado de imágenes fuertes y a la vez muy claras, evoca el impacto de la soberbia en toda su magnitud. Y es que, según el profeta, cuando uno se exalta demasiado, tarde o temprano enfrenta una caída que sacude los cimientos de la propia identidad. El libro de Abdías es, en ese sentido, un recordatorio de que ninguna nación, ni ningún individuo, está por encima de lo que dicta la justicia divina. Otro aspecto cautivador de este libro es la manera en que Abdías introduce la idea de un día del Señor. En varias partes del Antiguo Testamento, encontramos menciones al día de su juicio, pero en Abdías este concepto se hace presente con un tono especialmente solemne. Se subraya que no habrá escondite posible para la soberbia, y que la postura engreída de Edom le acarreará las consecuencias de sus actos. Sin embargo, en medio de ese panorama de juicio, también ofrece un rayo de esperanza para quienes se mantengan fieles y no sucumban a la soberbia. Ese equilibrio entre la advertencia y la promesa de restauración es típico de los profetas, quienes, por un lado, instruyen a la conversión y, por otro, ofrecen una salida que no anula la gravedad de la falta, pero sí abre la puerta a la misericordia. La estructura literaria que emplea Abdías refuerza la fuerza de su discurso. Como si fuera un discurso solemne, inicia con una denuncia impactante: la soberbia y la violencia fraterna se alegan como cargos principales contra Edom. Acto seguido,
se describe la ineludible intervención divina, y así se plantea un escenario en el que las aparentemente infranqueables fortalezas edomitas de la región montañosa de Seir no podrán protegerlos. La narrativa avanza con tal contundencia que se siente casi como si el profeta dibujara ante sus oyentes la imagen de un águila que habita en lo más alto de las rocas, creyéndose invencible, hasta que un día cae, irremediablemente, al vacío. Para la mentalidad de la época, la comparación con un águila en las alturas transmitía a la perfección la idea de grandeza aparente que, en un abrir y cerrar de ojos, se convierte en polvo. Otra de las particularidades del libro de Abdías es su brevedad, que en algunos casos lleva a ignorar su contenido. Pero este detalle justamente puede resultar muy atractivo para la audiencia a la hora de hablar de curiosidades bíblicas, pues en tan solo 21 versículos un lector moderno puede descubrir una riqueza de contenido moral y teológico. Es un libro que se lee en minutos, pero cuya enseñanza invita a reflexionar a lo largo de toda una vida. Además, su ubicación entre libros proféticos más extensos, como Amós o Jonás, le otorga cierto aire de joya oculta. Uno puede atravesar las páginas del Antiguo Testamento y, casi sin darse cuenta, toparse con un mensaje potente que no deja indiferente. Tal vez esa sea parte de su magia, enfatizar la fuerza de lo conciso, recordándonos que no se necesitan grandes volúmenes de texto para impactar el corazón de generaciones enteras. Asimismo, el contraste entre Edom e Israel, en el ámbito religioso, ha inspirado a muchos a reflexionar sobre la relación entre el orgullo y la humildad en la vivencia de la fe. Por un lado, Edom encarna esta imagen de la arrogancia y la falta de empatía hacia el prójimo, mientras que Israel, aunque también cayera en errores, es llamado a la conversión constante y se presenta como el escenario de la misericordia divina. El libro, de este modo, propone una invitación a mirarnos en un espejo, nos exhorta a preguntarnos si, en nuestra vida actual, estamos actuando como Edom, cerrando la puerta a quienes necesitan nuestra ayuda, o si estamos abiertos a la conversión, como se esperaba estuviera Israel. El llamado a la responsabilidad comunitaria y a la hermandad es, en definitiva, uno de los pilares que sostienen este texto antiguo y a la vez tan actual. El final del texto de Abdías aparece como una promesa de restauración, no solo para Israel, sino para toda la tierra que se someta a la soberanía divina. Allí radica otra de las maravillas de su contenido, la esperanza. Bajo su advertencia contundente, subyace la misericordia, que halaga a quienes se mantienen firmes en la fe y en la caridad. Es un mensaje trascendental. Por duro que sea el entorno o por complejas que se vean las relaciones entre pueblos o individuos, hay una oportunidad para reencontrar la senda correcta. El libro de Abdías levanta la voz contra la injusticia y el orgullo, pero también deja un espacio para la reconciliación y la victoria del bien. Para culminar con otro detalle relevante, no podemos dejar pasar una de las curiosidades que suele mencionarse alrededor de algunos textos bíblicos proféticos. La autoría y la fecha exacta del libro de Abdías han sido objeto de debate. Algunos lo ubican en el siglo VI a.C., después de la caída de Jerusalén, mientras que otros sugieren una fecha anterior. Este tipo de discusiones, aunque pueden resultar interesantes, no le quitan valor al mensaje esencial. La lectura de Abdías trasciende las barreras del tiempo y habla directamente a todos los que, en cualquier era, se enorgullecen y desoyen la voz del que sufre. Por ello, quienes se sumergen en su lectura se topan con una joya literaria que deja al lector reflexionando, como si el eco de su voz profética aún se escuchara en nuestros días, recordándonos que la soberbia y la falta de misericordia siempre encuentran su desenlace. En un escenario religioso, es imposible no subrayar ese mensaje de fraternidad, de compasión y de llamado a la humildad. Elementos centrales que refrescan el corazón y la mente de quienes enganchan sus ojos y su alma en las páginas de la Escritura. Ya que hablamos de curiosidades del libro de Abdías y del Antiguo Testamento, no está de más recordar cómo estos escritos, tan antiguos, siguen rindiendo frutos en la actualidad. Muchos teólogos y lectores encuentran en su brevedad una referencia obligada para ilustrar las consecuencias de la soberbia y la importancia de la unidad entre pueblos. Sin duda,
Su mensaje se vuelve especialmente relevante en un mundo tan necesitado de fraternidad. Así, este texto, casi omitido en muchas lecturas, nos invita a meditar sobre las relaciones humanas y a buscar, detrás de cada palabra, un propósito que vaya más allá de la condena. Un libro breve, pero cargado de energía profética, que cierra su relato con el triunfo de la justicia y el recordatorio de que, cuando se alza demasiado la cabeza y se menosprecia a los demás, tarde o temprano, las consecuencias llegan con una fuerza imposible de eludir. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.